Muy buenas tardes familia CXA Parral, qué bueno es reunirnos nuevamente los días viernes, es un agrado ver cómo Dios se está moviendo a través de las redes sociales. Ya son en nuestro cuarto servicio ya del día viernes, comenzamos con una audiencia pequeña, me parece que 75, 60... 75, 80 personas estaban visualizando nuestros servicios. Ahora ya vamos en más de 900 personas que han visualizado nuestros servicios. Los ven a través de Facebook y, y gracias a cada hermano, a cada amigo que lo ha podido compartir, porque ellos yo creo que han entendido que es necesario que una palabra nos pueda llegar de parte de Dios a nuestras vidas y en especial en este tiempo. Así que reiterar la gracia a cada uno de ustedes, los hermanos de CX Aparral, que los primeros que se ponen, se ponen la camiseta con la iglesia, y para que pueda llegar también el evangelio, que pueda llegar el mensaje a nuestras familias, a nuestros amigos. Así que Dios les bendiga. Y bueno, me ha tocado compartir la palabra del Señor en esta tarde, así que yo le voy a invitar que se una junto a nosotros en una pequeña oración para que Dios pueda hablar a nuestras vidas en esta tarde. Le invito a que pueda inclinar su rostro en reverencia a Dios para que podamos orar a nuestro Padre. Señor Jesús, te damos gracias en este día porque nos podemos reunir nuevamente con nuestros hermanos de Parral, Señor, pero también gracias a Dios porque hemos podido traspasar las fronteras de nuestra ciudad, Señor, hemos podido llegar a otros lugares, Señor, y es tu palabra, Dios, la que corre. Gracias, Dios, por ella. Invitamos al Espíritu Santo también que se pueda hacer presente en esta tarde, Dios. Te hemos adorado, Señor, te hemos alabado y ahora queremos escuchar tu palabra. Gracias te damos por ella, Dios. Háblanos en esta tarde a través de ella. Te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de nuestro amado y Salvador, Señor Jesús. Gracias, Dios. Bueno, familia, me ha tocado, como les decía, compartir nuevamente en esta tarde y para mí es de gran alegría poder compartir la palabra de Dios. Como título de la predicación o de la palabra esta noche le he puesto Jesús vino por ti. Está basada ahí en el libro de Mateo, por favor, Mateo 9, versículo 12 y versículo 13. Dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este versículo se encuentra inmerso en el libro de Mateo, en uno de los evangelios sinópticos, y es cuando Jesús llama a sus discípulos, y específicamente cuando Jesús llama a Mateo, porque muchos criticaban que Jesús estaba llamando a personas comunes y corrientes, pero este Mateo tenía algo en particular. Mateo era un cobrador de impuestos. Imagínese un judío trabajando para el Imperio Romano. Las personas o sus amigos yo creo que no lo miraban de buena forma. ¿Por qué? Porque él era un funcionario de gobierno. Él era cobrador de impuestos, como yo les decía, trabajaba para el gobierno, cobraba el impuesto a sus amigos. Imagínense, sus amigos tenían que ir mes a mes y pagar impuestos al Imperio Romano. ¿Y quién les cobraba o quién ponía ahí la mano o quién llevaba la charola o la bolsita? Era Mateo. A su familia, a sus amigos, les cobraba impuestos. Yo creo que Mateo no tenía una buena reputación en la sociedad, en el entorno donde él vivía. Yo creo que era rechazado por los judíos, porque imagínense un judío que estuviese trabajando para el Imperio Romano, era rechazado por su familia. Yo creo que no le tenía muy buena a Mateo, pero Jesús llamó a Mateo
Y Mateo, lo bueno que tuvo Mateo ahí en el libro de Mateo, si no me equivoco, ahí en Mateo 9, versículo 9, dice, pasando Jesús por allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Yo creo que Mateo tuvo una buena recepción del mensaje, o tuvo una buena recepción de Jesús. Jesús dice que pasó por donde estaba Mateo y lo vio trabajando ahí, cobrando los impuestos. Y los judíos en ese tiempo, los que cobraban impuestos, eran odiados por el pueblo, porque ellos cobraban un impuesto y más encima ellos no cobraban solo el impuesto que le exigía el gobierno, que le exigía el imperio, sino que eran usureros, cobraban más de lo que debían. ¿Por qué? Porque de ese modo ellos también se podían hacer un sueldo. Yo creo que muchos también le pagaban coimas a Mateos. Pero la particularidad que tuvo Mateo, y que yo creo que nos podamos detener en esta tarde, es que Mateo, en el momento que recibió el llamado, que hizo en el preciso momento, dice, en el capítulo 9 dice, y levantándose le siguió. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué le siguió Mateo? Porque Mateo comprendió que si Jesús lo estaba llamando, le era necesario seguir a Jesús. Yo creo que en esta tarde o en este día, yo creo que si Dios te está llamando, Dios está hablando a tu vida, Dios está hablando a tu corazón, no solo a través de esta palabra, porque Dios nos habla a través de la Biblia, nos habla a través de la palabra, pero Dios también nos habla a través de las circunstancias que nosotros vivimos, de las aflicciones o de las alegrías que muchas veces nosotros vivimos, de las situaciones cotidianas que nosotros vivimos. Dios siempre está hablando a nuestra vida. Pero lo importante de Mateo, y lo que me gusta de Mateo, que Mateo, en el momento que recibió el llamado de Jesús, dice que le siguió. Y las personas que vieron que Mateo le había seguido, dice que pusieron el grito en el cielo. Y por eso aquí el versículo que leíamos, el Mateo 9, versículo 12, dice, y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended de lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Mateo era una persona que de justo yo creo que no tenía mucho. ¿Por qué? Porque Mateo, si él primeramente cobraba un impuesto y todos los que cobraban impuestos cobraban no solo los justos, sino que cobraban siempre un poco más. Y yo creo que por eso Mateo era odiado por el pueblo judío, o por sus amigos, o hasta por su misma familia. ¿Por qué? Porque más encima era funcionario ¿de quién? Del gobierno de turno, del Imperio Romano. Pero una característica que tuvo Mateo cuando se encontró con Jesús, dice que en el momento, al tiro, siguió a Jesús. Pero ¿por qué Mateo siguió a Jesús? ¿Por qué? Porque también Mateo reconoció su necesidad. Tenía una necesidad de parte de Dios en su vida. Mateo necesitaba ser, a ver cómo es la palabra, necesitaba ser aceptado por alguien. Necesitaba ser abrazado por alguien. Como yo les decía, Mateo, de más que si era un cobrador de impuestos, la labor que realizaba era rechazado por todos, nadie se quería juntar con él. Pero Jesús tuvo una particularidad cuando estuvo aquí en la tierra, cuando caminó en esas tierras, en lugares polvorientos de Jerusalén o de Galilea. Jesús no hizo excepción de personas. Jesús llamó a todas las personas. Amén. Jesús llamó a este Mateo, un cobrador de impuestos, llamó a Pedro, un pescador, se acercó a la mujer adúltera, se acercó a los que estaban enfermos, se acercó a los endemoniados. Amén. Jesús vino por cada uno de nosotros. Por eso el mensaje de esta tarde se llama Jesús vino por ti.
En la labor que tú estés realizando, el trabajo que tú estés realizando, Jesús vino por ti. Ahí en el libro de Juan podemos ver Juan 6:34 dice, Jesús dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, yo no le echo fuera. Por eso me gusta Jesús, iglesia, por eso me gusta Jesús, amigo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús te llama, pero te llama con un propósito. Amén. El primer propósito que Jesús te llama, ¿para qué? Es para salvarte. Amén. Es para darte la salvación. Porque eso es lo que vino a hacer Jesús, a salvarnos, nos vino a reconciliar con el Padre. Pero Jesús, si te llama, ¿sabe qué? No es para ridiculizarte. No es para enrostrarte lo que tú has hecho en tu vida. Sino que Jesús te llama, ¿para qué? Para que tú puedas tener una relación personal con Dios. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, yo no le echo fuera. Nunca Él ha rechazado a nadie. Y nunca nosotros también rechazaremos a nadie. ¿Sabe por qué me gusta la iglesia? Porque nuestra iglesia le dice a las personas, nuestra prédica, ven tal como eres. Amén. Amigo, si tú nos estás escuchando en esta tarde, Jesús te dice, ven tal como eres. Él vino por ti. En la condición que tú estés, en la condición que tú te encuentres, Jesús vino por ti. Él no te va a echar fuera, Él no te va a rechazar. Jesús es el más inclusivo. Jesús o el Evangelio es para todos. Muchas veces dicen el Evangelio o los cristianos son discriminadores. Y eso es una mentira del porte de una catedral. Jesús no le da la espalda a nadie. La iglesia tampoco tiene que darle la espalda a nadie. Un día Dios tocó la puerta de mi corazón. ¿Y sabe qué? Yo tuve una iglesia que me acogió, que me abrazó, que me dio cariño, que me dio palabra, que me dio amistad, que me dio compañerismo. Amén. El Evangelio no es para rechazar a las personas, sino que el Evangelio incluye a todas las personas. ¿Por qué? Porque Jesús vino por ti. Amén. Me gusta mucho este versículo y quiero que lo pueda usted rayar en su Biblia y tenerlo siempre a mano. Mire ahí, Primera de Timoteo 1, versículo 15. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesús no vino a salvar a los buenos. Dice la palabra, el versículo que leíamos al principio, que los sanos no necesitan médicos. Los que necesitan médicos somos nosotros los que estamos enfermos. Amén. Y me gusta mucho el versículo este que leíamos, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Y sabe por qué le puse a la predicación en esta tarde, Jesús vino por ti? Porque Jesús también un día vino por mí. Jesús un día llegó a mi vida. Y yo sé que Jesús hoy día está golpeando la puerta de tu corazón. Me gustó mucho un versículo que escuché hoy día de un hermano que compartía, que decía que Jesús está a la puerta y llama. Jesús cada día está tocando a la puerta de nuestro corazón. Dice, Jesús está a la puerta y llama. Y dice que si tú abres la puerta de tu corazón, dice que Él vendrá a ti y cenará contigo. ¿Qué mejor es que Cristo pase a morar en nuestra vida? ¿Y tú crees que si Cristo pasa a morar a tu vida y dice que va a cenar contigo, como decía este hermano, va a cenar contigo para comer pan con mantequilla? No, Jesús va a cenar contigo porque te va a poner a la mesa. Te va a poner en el lugar que tú tienes que estar, en el lugar de hijo de Dios. Jesús te vino a llamar.
Jesús vino por ti. Jesús no vino con ni un otro propósito a esta tierra. El único propósito que vino a esta tierra es para reconciliarlos con el Padre. Amén. Así que, querido amigo, querida amiga, querida iglesia, Jesús vino por ti y vino por mí. Te quiero hacer esta invitación que tú puedas recibir, que puedas invitar a Jesús a que pueda vivir en tu corazón. Que tú puedas recibir ese regalo tan hermoso, tan precioso que Dios nos da a través de la cruz, a través de su muerte. Qué tremendo. Imagínense, Jesús a través de la cruz, a través de su muerte, ¿sabe qué nos da? Vida eterna. Nos reconcilia con el Padre. Porque ¿sabe qué? Jesús vino por ti. Amén. No vino a los sanos, vino a los pecadores. Y es más, cuando dice que el apóstol ahí en 1 de Timoteo, en el versículo 15 dice, palabra es fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo hace muchos años atrás tomé una decisión, porque reconocí que era uno de esos pecadores. Amén. Pero ahora, por la gracia de Dios, a través de Jesucristo, yo sé que soy reconciliado con el Padre. Y esa es la invitación que te quiero hacer en esta tarde. Como un día Dios llamó a Mateo, lo llamó de ahí donde él estaba. Y Mateo, ¿qué es la actitud que tuvo Mateo? Dice que en el momento dejó todo lo que estaba haciendo y siguió a Jesús. Esta es la invitación en esta tarde, amigo, iglesia, que podamos seguir a Jesús. Amén. Porque Jesús es el puente, o Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. Amén. Oremos al Señor. Y como Jesús llamó a sus discípulos, y dice que Él llamó a los que Él quiso. ¡Wow! Y Jesús en esta tarde está llamando a tu vida, está golpeando la puerta de tu corazón. No pierdas la oportunidad de reconciliarte con Dios, de ponerte a cuenta con el Señor. Oremos a Dios. Padre amado, gracias en esta tarde, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tú en el pasado, Señor, llamaste a muchos hombres, como a Mateo, como a tus discípulos, Señor, y tú solo los llamaste, Señor, y ellos al instante te siguieron, Señor. Ayúdanos a nosotros, ayuda a nuestros amigos, a nuestros hermanos, que puedan tomar la decisión en esta tarde de seguirte a ti, Señor. Gracias, Dios, gracias porque tú fuiste a la cruz del Calvario, tomaste nuestro lugar y a través de eso nos reconciliaste con el Padre y nos diste vida eterna. Gracias te damos, Jesús, gracias te damos, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gracias, amigos, gracias, iglesia.